Buenas tardes, voy a presentar el artículo llamado Resultados experimentales del cálculo termodinámico de una turbina de gas de baja potencia. Soy el doctor Guillermo Jarquín López, que va a presentar el artículo. La turbina de gas de baja potencia se utiliza para fines didácticos en ingeniería. Esta turbina quema propano durante su operación. Las aplicaciones de las turbinas de baja potencia son muchas, ¿no? Aquí están mostradas algunas como bombas contra incendios, como unidades compresoras y bombeo de gas natural, otras producción de energía eléctrica, para calentamiento, para propulsión de camiones, etc. Esta turbina se utiliza para producción de energía eléctrica. La turbina de gas de 2 ejes, que está instalado en el laboratorio, opera bajo un ciclo Brayton abierto. Los elementos de la turbina, aquí los tenemos. A es el compresor y B y C es la turbina del generador de gases. Esas están montadas en un eje. La turbina de potencia se encuentra instalada en otro eje. Un esquema tridimensional de la turbina de gas se encuentra en este dibujo y se cuenta con un ventilador en el cual succiona el aire y lo introduce pasando por un silenciador hasta llegar al compresor. Una vez en el compresor, de ahí sigue el trayecto y se introduce el aire a la cámara de combustión. La cámara de combustión también se introduce el combustible que se va a quemar, que en este caso es propano. Los gases ya después que salen del generador de gases se van a incorporar a la turbina de potencia, el cual está instalado al generador eléctrico o dinamómetro. Una vez que realizan su trabajo los gases en la turbina de potencia, salen por el conducto de escape, en el cual tiene un silenciador. Las ecuaciones de cálculo aquí presentadas, por un lado en el compresor presentamos la relación de presiones y también presentamos la potencia teórica que se obtiene del compresor en kilowatts. A continuación tenemos la cámara de combustión, en donde se calcula principalmente el flujo de calor agregado y el flujo de calor por combustión. En la turbina del generador de gases igual se calcula la relación de presiones y también la potencia teórica de la turbina del generador de gases. En este caso, pues va a ser ese flujo de aire por la diferencia de entalpías a la entrada y a la salida. En el caso de la turbina de potencia, también se calcula la relación de presiones y la potencia teórica de la turbina de potencia. Igual, que es la ecuación 18, con la cual se calcula la potencia. En el generador eléctrico se calcula la potencia eléctrica, que son el producto del voltaje por la corriente entre D1000. Y se calcula la eficiencia del turbogenerador. En este caso es la potencia eléctrica entre el flujo de calor agregado. Para hacer estos cálculos realizamos mediciones experimentales en el laboratorio para determinar el caudal de aire. Se midió la altura del orificio, una placa de orificio que marcó 204 milímetros de altura. Con esa altura se calculó con una ecuación empírica, se calcula el gasto de aire a las condiciones de entrada en el compresor. Luego en el combustor se calcula aquí
bueno, se mide la temperatura y la presión obtenidas en el combustor en las carátulas de la turbina de gas, que fueron 0.96 bar de presión 3 y temperatura 3, 749 grados centígrados. En el caso del combustible, el flujo, el consumo de combustible también se mide en la turbina y fue de 0.026 kilogramos por segundo a una temperatura de 35 grados centígrados. La turbina del generador de gas tiene una presión de 0.19 bars y una velocidad de rotación de 1500 revoluciones por segundo. La turbina de potencia tiene una velocidad de rotación de 450 revoluciones por segundo. El generador eléctrico, para esa temperatura de 749 grados centígrados, se marcó un voltaje de 89.4 volts y un amperaje o una corriente de 31 amperes. Con esos datos experimentales se hicieron los cálculos termodinámicos del compresor y arrojó el gasto de 0.151 kilogramos por segundo, una relación de presiones de 2.2, una temperatura de 374 grados Kelvin y una potencia de 11.63 kilowatts. En el caso del combustor, se encontró se midió un flujo de combustible de 0.00238 kilogramos por segundo, una entalpía de 1015.28 kilojoule por kilogramo y el flujo de calor agregado de 96.64 kilowatts. Los resultados en la turbina del generador de gases: se encontró una relación de presiones de 1.79, una entalpía de 863 kilojoule kilogramo, temperatura 837 grados Kelvin y una potencia de 22.89 kilowatts. Para la turbina de potencia se encontró una relación de presiones de 1.2, una temperatura de 791.46 Kelvin y una potencia teórica de 7.707 kilowatts. En el generador eléctrico se calculó la potencia con los datos medidos de voltaje y corriente. Se encontró de 2.7 kilowatts. Cabe mencionar que el manual de la turbina tiene 4 kilowatts. El manual de la turbina, sin embargo, aquí en todos los cálculos solamente alcanzamos 2.7 kilowatts. Con unas revoluciones del generador eléctrico de 100 revoluciones por segundo y al final la eficiencia en el turbogenerador fue de 35.9%. Como conclusiones podemos decir que la turbina de gas opera bajo las condiciones de la Ciudad de México. El consumo de aire en el compresor fue de 0.151 kilogramos por segundo. Se utilizó propano y se midió un consumo de 0.0023 kilogramos por segundo. Y todos los resultados son válidos para una temperatura de operación de 1022 Kelvin en el combustor de la turbina. La potencia teórica del compresor fue de 11.6 kilowatts. El flujo de calor agregado en el combustor fue de 96.6 kilowatts. La potencia teórica del generador de gas fue de 22.8 kilowatts. La potencia eléctrica en el generador eléctrico fue de... Hoy no lo veo. La potencia eléctrica fue de 3.7 kilowatts y la eficiencia del turbogenerador fue de 35.6%, lo cual concuerda con los valores de eficiencia de las turbinas de gas de baja potencia.
Gracias por su atención.